cómo estamos fortaleciendo los organismos de vivienda. Y se ha comentado aquí la idea de atender sí a la población más vulnerable mediante políticas que permitan la asequibilidad, pero también la atención, y es un reto que desde ayer se comentaba, a la vivienda media y de qué forma la producción de vivienda media, enfocándonos en el tema de la atención que por obligación tenemos, que se ha dado a la población con mayor vulnerabilidad, y pues en experiencia propia, hasta que suceden, como un ejemplo, temas de emergencia como el caso del sismo del pasado 19 de septiembre de 2022, es que nos damos cuenta que la política nacional, la política de vivienda nacional, pues tiene un efecto inmediato. A menos de 6 meses de esos siniestros, pasado mañana se cumplirán los 6 meses, ya CONAVI, el gobierno federal a través de SEDATU, CONAVI, está actuando de manera oportuna y puntual con la experiencia que ya tienen en otros estados, y la gente, las personas están recibiendo una atención prioritaria. De verdad que es solamente como un ejemplo. Yo quería ahondar en mayores temas, pero quiero resaltar este apoyo decidido que se ha tenido desde la subdirección con Alonso Cacho, en la dirección general Javier Granados, agradecerle esta puntual atención, y comandados por la doctora Edna Vega, que muy puntualmente ha estado dando seguimiento, y que para el estado de Michoacán, por ejemplo, esto pues era de vital importancia, atender de manera puntual, a diferencia de años anteriores que se tenía que acceder al Fonden y que duraban años. Tenemos, por ejemplo, en 2 municipios, Angangueo y Tuxpan, 13 años y aún no se les puede entregar una certeza jurídica, un documento de escritura pública. Eso habla de la lentitud, y acá ya se está resolviendo. Entonces, enhorabuena al gobierno federal por esta atención. Y bueno, sin más, vamos a dar inicio a la participación en el orden que se comentó. En primer lugar, a la maestra Melina Castro Urquiza, especialista en política territorial de vivienda. Adelante, por favor, maestra. Muy buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto para mí también ser parte de esta 37ª, creo, ¿verdad?, Reunión Nacional de CONOREVI. Muy contenta de estar con ustedes, de compartir. Gracias especialmente al presidente nacional, a Carlos Viñas, por la invitación, a nuestro anfitrión también, a Antonio González, y pues a cada uno de ustedes. Muchas gracias a mis compañeras y compañeros de panel. Bueno, entonces con esto yo quisiera, a propósito también de lo que nos compartía Roberto hace unos minutos, quisiera como partir de cuál era la definición del objetivo y los alcances de este conversatorio, que era centrarnos un poco en qué tipo de recomendaciones podríamos hacer a los organismos estatales de vivienda para, digamos, impulsar la visión común que está plasmada en la Política Nacional de Vivienda mexicana, y cómo los OREVIs podrían tomar, digamos, estos objetivos, ¿no? Entonces, bueno, si me lo permiten, o sea, ya no está el doctor Eduardo López Moreno, que nos decía que no debería haber presentaciones ya la próxima. Si nos los permiten, a mí me gustaría proyectar muy rápidamente algunas láminas, porque quisiera compartir, por una parte, 2 láminas referenciales con ustedes. Estas 2 láminas referenciales es como para partir de cuando estamos hablando de la Política Nacional de Vivienda actual, ¿a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces son 5 objetivos que están dentro de la Política Nacional de Vivienda, y las quisiera presentar nada más como para tomar este punto de partida en el planteamiento que yo les quisiera hacer. Y por otra parte, también hablar quiénes somos los actores, ¿no? O sea, cómo está conformado, lo decía la subsecretaria hoy en su presentación,
En México hay una definición que es el Sistema Nacional de Vivienda. Este Sistema Nacional está definido en una ley general. Y en este Sistema Nacional se definen con mucha claridad cuáles son los actores, ¿no? Entonces, esa es otra de las láminas referenciales que yo les quiero hacer para decir, estos son los actores y cada uno de los actores deberíamos de tener distintos roles, ¿no? En relación a la postura, y también quisiera retomar, voy a retomar mucho de lo que han dicho otros participantes, especialmente lo que dijo el gobernador Alfaro el día de ayer, la subsecretaria hoy temprano, y también lo que decía el doctor López Moreno ayer y hoy, y seguramente prácticamente todo lo que han tocado, porque sí es cierto, como comentaba Lirio, que no es hilo negro, creo que hay muchas más coincidencias que diferencias, ¿no? Entonces voy a tomar algunas cosas que se comentaron y les decía, quisiera partir de esas dos láminas referenciales de qué objetivos de política estamos hablando, cuáles son los actores que estamos hablando y hacer concretamente dos planteamientos con ustedes. El primer planteamiento es ¿cuál podría ser una propuesta para los OREVIs en la atención de la política de vivienda? Una propuesta concreta que tiene que ver, sí, con pasos secuenciales. Y por otra parte, ver con ustedes en un punto de vista a lo mejor ya más de carnita, ¿no? Entonces, ¿qué elementos considerar? Poner a su consideración algunos enfoques de inclusión, transversalidad y otras cosas. Pero bueno, esto es más o menos el planteamiento que quiero comentar con ustedes. Les decía primero, de forma referencial, ¿qué es la Política Nacional de Vivienda actual? La Ley de Vivienda en México establece que la Política Nacional de Vivienda debe de plasmarse en uno de los programas que marca el sistema de planeación. Lo decía ayer la doctora Perla Díaz de los sistemas de planeación y cómo funcionan los programas nacionales, sectoriales y especiales. Entonces, bueno, en el caso de vivienda hay un programa nacional que debe de ser actualizado en las directrices, digamos, de cada administración, que ahora tenemos vigente el Programa Nacional de Vivienda 2021-2024, y ahí tenemos cuáles son los objetivos, a qué nos estamos refiriendo cuando decimos cómo deberían las OREVIs participar en la política nacional, estos 5 objetivos. Por un lado, cómo contribuimos a que sí efectivamente se dé el derecho a la vivienda adecuada. Por otro lado, en esta convergencia de actores que yo les mencionaba, ¿cuál debe ser entonces la coordinación entre los organismos nacionales de vivienda y los 3 ámbitos de gobierno? Pero no solo eso, también qué tipo de alianzas debería de suceder o deberían de manifestarse con el sector social y con el sector privado, hablando de un referente metodológico que tenemos, que es la vivienda adecuada, que está basada en los 7 componentes que propone ONU Habitat. Y por otra parte, pensar cómo todo esto lo articulamos. La vivienda, el derecho a la vivienda es a su vez un articulador de derechos, lo comentamos ayer en la cena. Y uno de esos derechos es el derecho a la información. O sea, el derecho a la información, y lo vamos a comentar en una de las láminas, pensando hacia la toma de decisiones en primer lugar, pero también, o sea, no solamente para los que hacemos política pública, sino también para la población. Entonces tenemos que pensar cómo articulamos ese derecho de la información desde la vivienda para la población mexicana. Y finalmente, que es un tema que se ha tocado especialmente en los conversatorios de hoy, más especialmente en el último, que es cómo la vivienda puede ser el centro de una planeación urbana y del ordenamiento territorial. O sea, no se puede pensar la vivienda sin lo otro, ¿no? O sea, a lo mejor una de las cosas que deberíamos de pensar en las siguientes acciones es ver cómo no repetimos estas acciones aisladas, de hacer políticas de vivienda por un lado, por otro lado el tema de desarrollo urbano, y entonces esa es una fórmula pues que está destinada a fracasar si no hay como esta vinculación. Entonces bueno, esta es una lámina referencial. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a esto. La siguiente, por favor. No, la anterior. Muy bien. Y hablando de provocaciones
y hablando también de hilos negros que ya están hechos. Aquí yo quisiera hacer con ustedes una propuesta muy concreta. También lo decía ayer el gobernador y en muchas de las intervenciones que ha habido, se ha mencionado, entonces, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿para dónde le damos? Yo creo que tendría que haber un marco de actuación, ¿no? Digamos, más o menos claro, de cómo entonces enfrentamos esta visión común. O sea, ¿cómo le hacemos, no? O sea, ¿cuál es un marco de actuación que pudiera, digamos, ser factible? Y aquí, en mi postura personal, en relación también a lo que comentaba la subsecretaria hoy más temprano, de cuál debería de ser el papel de los organismos estatales de vivienda, yo creo que el papel no es fijo. O sea, ahorita lo vamos a platicar, pero me parece que el papel podría ser para algunas cosas, sí, como un promotor, y en otras cosas un hacedor, y entonces depende mucho de la segmentación de soluciones que el organismo estatal de vivienda detecte. Entonces ahorita lo vamos a comentar. Yo pienso, y esa es mi postura personal, que el papel de los organismos estatales de vivienda es cambiante y que sí, definitivamente tendría que estar, digamos, enmarcado en las atribuciones legales de cada uno de los estados. Entonces aquí hay una ruta a lo mejor muy general, pero me parece que responde a esta pregunta que nos estamos haciendo, que es un planteamiento a considerar, que obviamente ni es limitativo ni es la verdad absoluta, es una propuesta. ¿Cómo lo hemos hecho en otras dimensiones? Bueno, pues primero es tener una estrategia de atención. ¿Cómo se ve el ente, digamos, fuera en la actuación de muchos de ustedes? Como lo vemos a veces, es que el papel de algunos organismos estatales de vivienda es reactivo. O sea, reactivo me refiero a que atienden, digamos, a quien llega, ¿no? Y el que hace más ruido o el que hace más presión política o más presión social o las dos cosas. Entonces, ¿qué cambiaría radicalmente eso? O sea, ¿qué cambiaría radicalmente eso? ¿Qué cambiaría, digamos, un poco la noción de lo que ha intentado hacer la Federación en estos años de administración? Pues pensar que si quieres ser más efectivo y más eficiente, tendrías que tener una estrategia de atención. Y esa estrategia de atención puede comenzar diciendo cómo caracterizo las necesidades, ¿no? La Federación les propone una metodología, podrían usar esa, pero si su decisión es diferente, no pasa nada. El tema es decir cómo caracterizo las necesidades, cómo identifico los que tienen necesidad de ampliación, de mejoramiento, de reemplazo de vivienda, o bien, ya hablando de una metodología cuantitativa, como los que hay nuevas necesidades con base en la formación de nuevos hogares, independientemente de las características de esos hogares unipersonales o del tipo que sean, ¿no? Entonces es primero caracterizar la población a la que me quiero enfocar. Por otro lado, sí hacerse un planteamiento muy concreto de la concentración territorial, porque aquí una de las cosas que yo les quiero comentar es que hay mucha evidencia, seguramente aquí la doctora Mondragón lo podrá decir mucho mejor que yo, de cómo cuando atiendes las concentraciones territoriales, donde hay más necesidad, tú dedicas el recurso, cómo tienes un resultado mejor en beneficio de la población. Y además te puedes ir más allá de la vivienda, que es el postulado de la vivienda adecuada. ¿Por qué? Porque si tú haces una concentración territorial y atiendes ahí, entonces puedes pensar en acciones del entorno también y no de forma fragmentada y dispersa. Entonces sí, el hecho de pensar que si atiendes en concentraciones te va a dar mejores resultados es algo que también a mí me gustaría invitarlos a pensar en su estrategia, ¿no? O sea, porque sí es un cambio, no es porque lo digamos nosotros, hay bastante evidencia en políticas públicas en toda Latinoamérica de que eso es así. La segunda propuesta es, entonces, si yo ya tengo una caracterización y tengo una estrategia territorial de cómo, digamos, cubrir la necesidad, entonces vayámonos a hacer una estrategia
de focalización. Y esa estrategia de focalización, es decir, por grupo de ingresos que atiendo. A la población de más bajos ingresos es a la que debería de ir los subsidios. ¿Y qué pasa con los otros segmentos de la población? Aquí la postura que yo les tengo es crear incentivos a la oferta. Hay una corresponsabilidad de los 3 órdenes de gobierno, los incentivos a la oferta. O sea, es por un lado no solo la federación, también el gobierno estatal y también los gobiernos municipales. Ahí les quiero poner un ejemplo para que lo busquen, de la Ciudad de México, de Sedubi Ciudad de México, y que es un ejemplo que es pionero en el país, no así en otras partes del mundo, donde lo que hace la Sedubi en la Ciudad de México es empezar a crear esquemas que permitan a los desarrolladores tener incentivos o de exención fiscal o de tasas diferenciadas a cierto tipo de impuestos para que construyan en suelo intraurbano y un porcentaje que va del 20 al 25% sea destinado a vivienda económica. Ese tipo de cosas, por ejemplo, podrían funcionar especialmente en las grandes ciudades, entonces tendrían ustedes que pensar cómo podrían crear incentivos fiscales que permitan que los privados tengan incentivos a la oferta a ese grupo de población en suelo bien ubicado. O sea, no donde hay terrenos y donde están baratos y no sé qué, no, en suelo donde está la ciudad, ¿no? Pero bueno, esos incentivos pues tendrían ustedes que generarlos, y para eso la visión tendría que ser mucho más amplia y pensar que la estrategia tiene que salirse del sector de la vivienda, tienen que hablar con el secretario de Finanzas para ver cómo funcionaría este esquema, tienen que hablar con los de catastro, con los de medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces sí, es una visión de integralidad del territorio. Y tercero, que tiene que ver con esto que estamos hablando, entonces, ya que tengo esta caracterización, ¿cómo podría crear yo alianzas con el sector social y con el sector privado para entonces tener una estrategia de atención segmentada, diferenciada, pues que me permita llegar a esto que estamos hablando, ¿no? Y otra cosa que quisiera así mencionar muy rápidamente es cómo también tengo más claridad que nadie como un actor local, hacedor de política pública, cuáles son los recursos en los que yo puedo crear sinergias o complementariedad. Aquí, por poner un ejemplo y también para abrir provocación, yo quisiera poner en la mesa los fondos, el fondo 3 del ramo 33, o sea, del fondo de aportaciones para la infraestructura social, que es el mayor recurso que reciben los municipios para vivienda e infraestructura social básica. ¿Qué pasa si los organismos estatales